A partir de este momento, los invitamos a sentir Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. Buen día, Carlos. Buenos días, Pedro. 10 de octubre. 10 de octubre, con buenas noticias. Aliviados, ¿no? Aliviado. Por lo menos una parte del lío enorme que estaba metido en el mundo se alivió, se está aliviando. Por suerte. Mi amigo Trump cumplió. Bueno, parece que es iniciativa de él, sí. Bueno, este es la principal potencia del mundo, ¿no, Carlos? Y por supuesto, actuó como debía actuar. Yo creo que esa gente es oscilante, ¿no? Puede ser. Lo que yo le doy como atributo es lo bien puesto que los tiene. Que no es fácil hoy encontrar un primer ministro con ese ánimo, ¿no? ¿Cuál ánimo? Quiero decir, con esa virilidad, con ese machismo que enfrentó las cosas, ¿no? Y bueno, es el tobogán, ¿no? El que va y viene, porque los otros países no se están involucrando directamente. China, que es la segunda potencia del mundo, aparentemente se mueve en la economía, pero no se mueve en la parte de guerra. Claro. Si bien suministra y vende, no se compromete. Y Rusia es un tanque destructor, porque no para hasta devolverse a Europa nuevamente. Quiere decir que las oscilaciones que hace este hombre significan movimientos importantes para la humanidad, porque la fortaleza que tiene Israel y la decisión fundamental que tiene en la toma de decisiones, el hecho que arrasara con el mundo árabe, ¿no? Aparentemente la primera parte del acuerdo se viene cumpliendo. Sí, los rehenes los soltarían el lunes, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que espera que los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamas sean liberados entre el lunes o el martes próximo, como parte del acuerdo alcanzado entre Israel y el grupo palestino, y celebró que su administración haya logrado algo realmente increíble, que según sus palabras nadie pensaba que fuera posible: la paz en Oriente Próximo. Bueno, hay un reconocimiento a Hamas, ¿no? De hecho, si bien Egipto, Qatar y Turquía jugaron un rol importantísimo, hay que destacar, hay un reconocimiento indirecto del grupo Hamas. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump se mostró confiado y optimista respecto a los avances del proceso de paz. Nunca antes un presidente de Estados Unidos tuvo relaciones como las que yo tengo. Gracias a eso logramos este acuerdo. Hay paz en Oriente Próximo, declaró. Incluso aseguró que medios que históricamente han criticado su gestión no han tenido más remedio que reconocerlo. A todo el mundo le encanta, dijo, valorando el tratamiento mediático como positivo, incluso por parte de medios que suelen calificar como fake news. Ayer hubo una manifestación importante. El 18 de julio. Sí, tremendo. Había grupos de todos los lugares y religiones. Sí. Llegó un momento que parte del pueblo judío creía que Palestina no tenía derecho a estar ahí. Incluso yo repasando, Carlos, la historia porque hay gente que niega la historia para justificar los hechos del presente, pero además es muy difícil determinar con exactitud el tiempo. ¿Cómo se movió las culturas religiosas que comenzaron a mover en el Antiguo Egipto, sobre todo la postura de Akenatón, Tumosis IV, sobre el año 1500 a.C.,
resolvió que la adoración era el monoteísmo, no el politeísmo. Porque los egipcios creían mucho en su cultura de animales. La adoración de la serpiente, la adoración del cuervo, la adoración de los leones, la adoración de los elefantes, la adoración del camello. Creían en los distintos dioses que los impostaban en animales. El politeísmo de la cultura egipcia se centraliza en el monoteísmo de Akenatón, Tutmosis IV, que transforma al rey Amón en Atón, el rey Sol, el creador de toda la vida, el monoteísmo. Incluso se cree que la teoría de los constructores, de los antiguos constructores de pirámides, los masones, los constructores, sale de las transiciones monoteístas de Egipto, que es la idea que Moisés le vende a los hebreos para descomprimir la situación de la antigua capital del mundo, que era Egipto. Los hebreos, no los judíos, si bien creían en el monoteísmo de Abraham, no habían consolidado una religión específica. Es Moisés el que le vende la idea a los hebreos para abandonar Egipto. Muy grande, habían pestes. Estaba la invasión de los filisteos que habían bajado de la antigua Grecia, emigraron atravesaron Grecia y se instalaron en la desembocadura del Nilo. Entonces aparecieron los pueblos con el uso del hierro, los hicsos. Y Egipto corría mucho peligro. Además había temor de que los hebreos se sublevaran y tomaran la capital. Se calcula que había entre 400.000 o 700.000 hebreos. Y Moisés, que era un hombre del faraón, según la historia, había aparecido en una canasta y la hija del faraón lo cuidó y lo integró a su cultura egipcia. Tenía un cargo importante. Moisés le vende la historia de la religión monoteísta a los hebreos, que no eran judíos, eran hebreos. Y les vende las 7 tablas, las leyes, la Torá, y empiezas a sacarlos el famoso peregrinar de los hebreos hacia la tierra prometida. Que el origen de ellos eran como nosotros, eran semitas, que abandonaron la tierra, y los filisteos salieron del antiguo Egipto y se instalaron, unos en la zona de Gaza, hasta hoy, y otros en lo que se llaman Cisjordania, como Jericó, Belén y otras ciudades. Cuando entraron los hebreos, ya judaizados, después de 40 años de peregrinar, el único lugar que no tomaron, porque Dios le prometió derrumbar las murallas de Jericó y de otras ciudades, y que le ofrecieran a él todo lo vivo en holocausto. La zona de Gaza no fue tomada por Josué, se mantuvo con el pueblo filisteo, que se mezcló con otros pueblos cananeos y fenicios y qué sé yo, y se salió el pueblo hebreo, Sabirus. En Salomón, Carlos, tampoco fue tomado, no fue tomado. Quiere decir que el establecimiento de ese pueblo filisteo, hoy llamado por los griegos fenicios, llamado por los griegos filisteos, filisteín, palestinos, están instalados desde el 1000 y pico antes de Cristo hasta hoy. Quiere decir que el futuro de esa tierra es compartirla entre árabes y hebreos, porque los hebreos también son de origen semita, los originarios. Otros tomaron la religión, se integraron a otros pueblos. Es otra historia. Quiere decir que hay un derecho adquirido a través del tiempo, ¿no, Carlos? Claro. Y un viaje a la región, dijo Trump, y a la reconstrucción de Gaza. Parece que se va a convertir esto en un gran negocio. No tengas duda. Adelantó que planea viajar a Israel tras hacer una parada en Egipto, donde queda pendiente la firma de parte del acuerdo.
Además, vaticinó que Gaza será reconstruido con aporte de países ricos de la región. Hay una enorme riqueza en esa parte del mundo. Vamos a ver a grandes países dando un paso al frente, poniendo mucho dinero y ocupándose de las cosas, afirmó. Yo recuerdo que cuando en la reconstrucción del Líbano, Carlos, con Hariri, se formó una comisión de apoyo a la reconstrucción de la capital, haciendo fondos importantísimos. El presidente aseguró que son 28 los rehenes fallecidos, cuyos cuerpos serán devueltos por Hamas, que estimó que las bajas en el grupo palestino ascienden a unas 70.000 personas. Eso es una gran retribución, pero en algunos momentos todo eso tiene que parar, sostuvo Trump, reconociendo que el conflicto ya ha causado demasiado sufrimiento. También tuvo palabras de reconocimiento para los miembros de su administración y para los países que han ayudado a mediar: Turquía, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Indonesia y hasta Irán, que según Trump está totalmente a favor del acuerdo. Bueno, ¿qué te parece? Sí, muy bueno. El mundo se ha unido para esto. Gente que no se llevaba bien, países vecinos que no se gustaban. Todos los americanos deberían estar orgullosos del papel que nuestro país ha jugado para llevar este terrible conflicto a su fin, expresó. Mención a Irán, apertura, pero con condiciones. Trump afirmó que incluso Irán ha reconocido la grandeza de su plan de paz y mostró disposición a trabajar con Teherán, aunque subrayó que no puede tener un arma nuclear. Tenemos importantes sanciones sobre Irán. También nos gustaría que pudiera reconstruir su país, pero no puede tener un arma nuclear, concluyó. Me parece que es claro, ¿no? Ahora tenemos que esperar las distintas etapas, ¿no, Carlos? Por supuesto. Quiere decir que todo el mundo feliz. Hasta el momento parece que sí. Esperemos que después no empiece el tironeo, ¿no? Parece que el precio ya está 2 años después del inicio de la agresión. Esto es la relación del territorio sirio-libanés israelí contra la Franja de Gaza. Las cifras confirman la magnitud del crimen: decenas de miles de asesinatos, un sistema sanitario en ruinas, hambre planificada y un territorio reducido a polvo. Lejos de cesar, el asedio se intensifica mientras la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado. 2 años después del inicio, yo creo que no es tan así, pero 2 años después del inicio de la ofensiva militar lanzada por el régimen de ocupación israelí el 7 de octubre de 2023, el saldo humano y social en la Franja de Gaza supera toda medida de horror contemporáneo. Según datos del Ministerio de Salud palestino, la cifra de víctimas asciende a 67.173 y 169.780 heridos, entre ellos 20.179 niños, 10.427 mujeres y 4.813 ancianos. Qué disparate. Bueno, gente amputada. Ni hablar. Consecuencias. Yo pienso que hay que hablar de la parte buena, de las cosas malas, ¿no? Por supuesto. Me parece que es un paso muy importante. Creo que el futuro habla por solo, tratando de solucionar las piezas que queden. Me parece que la jugada esta última del presidente de Estados Unidos lo reivindica y lo pone de vuelta en la palestra pública, ¿no? Es verdad. Antes del corte, quiero recordar que el Centro Cultural Uruguayo Libanés tiene el agrado de invitar a usted al té benéfico de realizarse el Salón Miguel Ángel del hotel el 8 de noviembre de 2025, 17 horas. Valor del ticket 1.500, paro a Domus 2531, esquina Rambla. Candy, los resultados del test van a ser donados a las escuelas. Me parece muy importante. Y la Asociación Libanesa Femenina, donación valor 400, bingo a total beneficio de nuestras obras sociales, será el viernes 17 de octubre de 2025 a las 16 horas en la confitería Cake, José Yaudi 1067. No incluye consumición. Colaboramos con la Escuela Pública República Libanesa y Jalil Gibran, Fundación Honrar la Vida, Merendero Nuestra República, entre otros. Contactos 099-6084-154, 098-698-275. Vamos al primer corte, Carlos. Primer corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay.
El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al Parque Acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Rubén Perimetral. Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tacende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tacende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tacende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Buchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Creo que el pueblo uruguayo debe estar contento como el resto del mundo de la parada exitosa de la guerra del Cercano, porque el pueblo israelí salió a festejar, el pueblo palestino festejó, Hamas intentó ser reconocido, si bien tienen que dejar las armas y retirarse a lugares fuera del círculo. Habrá elecciones en Palestina, nueva gente joven entrará a ocupar los cargos. Vamos a ver cómo se discute la administración de la zona y cómo se reconstruye Palestina, ¿no? Por supuesto. Es reconstruirse, ¿no? Claro, entra a pacificar el propio Líbano y la zona de Siria, que está muy convulsionada. El régimen autoritario, porque sustituyeron un régimen autoritario por otro. Este hombre era de los grupos terroristas y está negociando la paz del pueblo. Incluso las elecciones que llaman ahora son indirectas. Solo puede votar algún círculo reconocido de pueblo sirio, no son elecciones libres. Pobre la Siria. Sí. El país de los califatos. Pero unos pueblos maduran antes que otros, pero todos maduran.
Yo sinceramente, Carlos, espero que se contagie la zona de Ucrania. ¿Qué sabe de Ucrania? Bueno, lamentablemente ha sido masiva el ataque ruso a Ucrania, ¿no? Con drones y misiles. Es tremendo también lo que está sucediendo ahí. Y bueno, y él lo que exige anexar 4 regiones de Ucrania, ¿no? Esperemos que ahí también se pueda llegar a un entendimiento. Sí, la democracia occidental arrancó en el cercano. Empezó con los sistemas ciudadanos de los fenicios, se integró a la antigua Grecia, donde surgió la democracia como sistema. Si bien la democracia funcionaba con clases, porque existía la esclavitud, fue el origen de la democracia en la antigua Atenas. Los grandes pensadores griegos. Occidente recibió toda esa luz del pensamiento democrático y liberal. Rusia es un país, desde el fondo de su historia, orientado por autoritarismo, porque los zares eran antiguos monarcas rusos, desde Pedro I hasta la familia reinantes, que después fueron los herederos de los comunistas. El marxismo-leninismo también tenía concesiones deterministas. Parecería que esos pueblos no han logrado nunca la luz de la democracia. Actualmente el régimen es un régimen encerrado. Y además se está contagiando el tema de los drones. La fabricación de drones no tienen armas de enfrentamiento, porque en Europa están enfrentando a los drones con aviones de guerra. No tienen un mecanismo de defensa explícito. Y empiezan a aparecer drones sobre el barco ruso que carga de petróleo de Francia. No hubieron novedades. No se sabe si Sí, algún acuerdo secreto como los acuerdos de las guerras o qué, pero los drones siguen apareciendo por lugares insospechados de Europa. Además están influyendo en Europa del Este, en las elecciones, los totalitarismos rusos, los espías, están funcionando en la KGB nuevamente. Europa corre peligro. Europa ha sido la cuna de las civilizaciones y de la cultura espectacular. No creo que Europa se deje dominar por los autoritarismos. Así que esperemos que Europa se ponga las pilas, ¿no? sí, indudablemente. Yo el otro día escuchaba a una integrante de Naciones Unidas y decía que indudablemente esa organización se debe ayornar, ¿no? Y que hay muchas cosas que están sucediendo que indudablemente escapan a la normativa antigua. Entonces, creo que eso debe suceder para que esté actualizada toda la parte de Occidente, ¿no? Porque no actúan hacia un ataque improvisado y rápido, no tienen forma de ayudarse, ¿no? Confío en las reservas tecnológicas y científicas que tiene Europa. Lo que pasa es que la guerra de Ucrania está influyendo en las internas de todos los países. Me parece que puede traer consecuencias importantes, ¿no? Pero de repente Estados Unidos se destapa nuevamente como se destapó con el cercano, ¿no? Sí, yo creo que esto le ha dado un espaldarazo fuerte a Trump, ¿no? Esa falta de credibilidad que se le tenía, creo que esto ha dado un vuelco a favor, ¿no? Se me ocurre que sí. Antes del segundo corte quiero recordar el bingo a total beneficio de obras sociales. Viernes 17 de octubre de 2025 a las 16 horas en la confitería Key, José Gabriel 1067. No incluye consumición. Contacto 099-084-154, 098-398-275. En la boutique Cara de Volpi. Sábado 8 de noviembre, 17 horas. Ticket valor 1.500.
Barbadomus 2531, esquina Rambla Gandhi, Punta Carreta. Esto también es para obras sociales. Bueno, vamos al segundo corte, Carlos. Segundo corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al Parque Acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Rubén perimetral. Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tasende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tasende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tasende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Y además, con respecto al tema de Trump, abrió diálogo con Brasil, con Lula. Ya se habían hecho un intercambio en Estados Unidos y ahora Lula lo llamó por el teléfono y le habló sobre el tema de los impuestos. 20%. Parece que le invitaron mutuamente para negociar. También le dio una mano importante a Milei, le da un salvoconducto de $20.000 millones para equilibrar el dólar, un poco para influir en las elecciones de ahora, de los últimos días de octubre en la Argentina, porque... Lo saca. Sí, no sé, porque la situación de la Argentina es muy espeluznante. No lo deja caer en el default, ¿no? Es importante.
Sí, le equilibra las cuentas. Yo continúo trabajando en el tema del libro, Carlos. Eso es bueno. Me acumuló otras memorias. Tengo que decidir, tengo que hablar con la edición para ver si la estrategia que estoy intentando llevar adelante es correcta. Porque es como aquel historiador que quería escribir tanto sobre la historia de su país, que empezó a escribir la historia de otros países porque estaban tocados en el inicio, y terminó escribiendo la historia de los griegos, de los italianos, la historia de los gallos, y no. Al final la síntesis es más difícil de los conceptos. Vamos a ver. Bueno, y sobre el Uruguay, ¿qué te parece? La manifestación que hicieron ayer el pueblo uruguayo a favor de la paz fue muy importante, ¿no? Notable, la 10ª que se hace. Muy bueno. El mundo está muy revuelto, está con falta de liderazgos. En Ecuador quisieron matar al presidente, le tirotearon el auto. En Sudán sigue la guerra también, está espantoso, por muchos lados. Yo creo que los medios de comunicación te ponen al día en el momento, ¿no? Claro. Es al momento, la información. Sí, es importante. Vamos a ver, ahora se vienen los momentos de las reuniones de la colectividad. El té del instituto, el té de la femenina, la conferencia de Luis de la Fuente Abdala el 22, creo que es, en el Palacio Legislativo, sobre los aportes de la literatura libanesa a la sociedad. Bueno, la cena que vamos a hacer en el Club Libanés, estamos moviendo se empezará a mover la situación. Han cambiado mucho las sociedades, ¿no? Sí, también. Ya la locura aquella de las reuniones semanales en lugares, las colectividades han cambiado un poco, la gente está más en cosas, ¿no? Por supuesto. Bueno, con el país ahora viene el presupuesto nacional. El presupuesto que va a salir, por supuesto. Presupuesto muy acotado, pero está dentro de lo que se puede. Blancos y Colorados van a apoyar el presupuesto, ¿no? Sí, no puede ser de otra manera. El país tiene que tener un presupuesto. No obstante, no se va a poder cumplir con todo lo que se ha prometido, ¿no? Bueno, Carlos, ¿tenés un pensamiento para dejarle a nuestra gente? Sí, algo del profeta de Khalil Gibran, el enseñar. Y él respondió: nadie puede revelarnos más de lo que reposa, ya dormido a las medidas en el alba de nuestro conocimiento. El nuestro que camina a la sombra del mundo en medio de sus discípulos no le da su sabiduría, sino más bien su fe y su afecto. Si el sabio de verdad no nos pedirá que entréis en la casa de la sabiduría, sino que no ganará más bien hasta el umbral de nuestro propio espíritu. El astrónomo puede hablarnos de su comprensión del espacio, pero no puede darnos ese conocimiento. El músico puede entonarnos el ritmo que existe en todo el anaíro, pero no puede darnos el oído que tiene el mismo, ni la voz que hace eco. Y el que es revisado en la ciencia de los números puede hablarnos de regiones del peso y la medida, pero no puede conducirnos a ella, porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. Y así como cada uno de vosotros se halla solo ante el conocimiento
Dios así debe cada uno de vosotros estar solo en su comprensión de Dios y en su conocimiento de la tierra. Buen domingo, Pedro. Abrazo grande. Igual para vos. Hasta aquí compartimos Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay.